Durante la etapa conocida como Edad de Plata, se produjo un auge cultural en España en todos los sentidos, tan solo comparable al del Siglo de Oro. En el ámbito del cine comenzará un desarrollo focalizado en Barcelona, por la base industrial que requería y que ésta ofrecía, pero a partir de 1916 se extenderá también a Madrid y Valencia. Sin embargo, cabe destacar que la producción de cine española no aprovechó su posición neutral durante la guerra, estancándose desde el principio. Y el cine de vanguardia español vendría a ser lo mismo que el cine de vanguardia de cualquier otro país, pero se caracteriza sobre todo por su pobre existencia, es decir, no tenemos muchos casos, no es el caso de Francia o el caso incluso de la Unión Soviética, ¿no? Que la vanguardia toma de hecho el modo de producción. La sucesiva pérdida de las colonias, desarrollo de ideas nacionalistas, guerra de Marruecos, dictadura de Primo de Rivera, Segunda República y guerra civil resultarán en una situación interna muy desfavorable para la adaptación de los movimientos de vanguardia exteriores, modificándose la línea de todos ellos y adaptándose a la realidad española. La débil protección del Estado, base industrial y carencia de inversión económica de la burguesía ilustrada en producción y consumo cinematográfico hizo que el cine no pudiera desarrollarse del todo ni funcionar como laboratorio experimental. Finalmente, esta imposibilidad de seguir el ritmo de las vanguardias externas, junto con la carencia de una unidad culta que incluyese a todos los intelectuales del país, desembocará en el exilio de muchos de ellos, como Buñuel, Dalí o Picasso. Así, la vanguardia española fracasará en su función de reestructuración interna de la cultura, en un momento en el que el país lo precisaba. Yo no creo que haya mucha diferencia entre lo que significa la vanguardia en concreto, ¿no? Lo que significa la vanguardia en España que en el resto de los países. ¿Cuál es la diferencia del cine de vanguardia española, de la vanguardia española? Bueno, sobre todo del cine de vanguardia español, porque la vanguardia española es muy potente. El cine de vanguardia español, el cine de vanguardia extranjero, pues el desarrollo. O sea, el cine español de los años 20 y anterior, por poner un ejemplo, si hablamos de la vanguardia, hablamos de estas fechas, en principio está bastante desaparecido, o sea, no se ha podido ver, y dos, era muy pobre. O sea, el cine de vanguardia se desarrollaría tras el fin de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en Francia y Alemania, las corrientes que más influirán en España. En Alemania se daría el conocido como cine expresionista. Este trata de reflejar los estados de ánimo recurriendo a la simbología de las formas, deliberadamente distorsionadas. Deforma la realidad para mostrar lo que hay más allá de esa falsa realidad, el lado más oscuro y angustioso de la humanidad. La expresividad de este estilo se apoyó principalmente en los elementos plásticos. Destaca el film El gabinete del Dr. Caligari, del director Robert Wiene. Por otro lado, los cineastas franceses de los años 20 usarían varias técnicas cinematográficas para dar cuerpo a los estados de ánimo de sus personajes. Es importante el recurso del montaje rítmico, para sugerir el modo en que un personaje percibe la realidad que lo rodea y los eventos que en ella se manifiestan. Aunque el cine impresionista obtuvo grandes resultados en el plano artístico, no consiguió involucrar al gran público, solo a una pequeña élite. El cineasta más representante de esta corriente sería Louis Deluc y su obra La femme de nulle part. Estas corrientes entrarían e influirían en el cine de vanguardia español gracias a la labor de Sobrevila.
Nemesio Manuel Sobrevila comenzaría a hacer cine en 1927, teniendo muy presente las ideas sobre cómo renovar el cine español de la época. Conocedor de las vanguardias europeas tras sus estudios en París, no se conforma con el mero traslado de tendencias, sino que desarrolla en sus filmes reflexiones sobre el cine mientras mezcla las nuevas formas con la tradición costumbrista. A pesar de conectar con la perspectiva cinematográfica de Buñuel e incluso trabajar con él, Sobrevila va de fracaso comercial en censura y de censura en despido. En su obra más famosa, El sexto sentido, supuso una aportación a la vanguardia cinematográfica, no exenta de crítica a sus postulados más radicales, rompiendo las convenciones más conservadoras en una línea de crítica social. En el caso de Sobrevila, me sorprende que haya una producción española como El sexto sentido, y me parece que es una película que además se encuentra entera y que convendría poner a la gente, a los chicos que estudian y al público en general, para educar la mirada en lo que significó el cine de los años 20. La vanguardia cinematográfica se produjo en España con retraso al resto de la vanguardia europea, pero la prensa y la crítica especializada desempeñaron una importante labor de acercamiento. En este contexto, cabe destacar el papel de La Gaceta Literaria, fundada en 1927 por Jiménez Caballero y Guillermo de Torre. Referencia de la vanguardia española, la revista incluía una sección de cine, que dirigida por Buñuel y más tarde por Juan Piqueras, se centró más en artículos teóricos sobre el cine que en el apoyo al nacimiento de una producción propia. Entre los colaboradores cinematográficos de la Gaceta se encontraban Epstein, Dalí, Jiménez Caballero, Huidobro, Gómez de la Serna, Alberti, etc. La Gaceta daría pie a la apertura de otras revistas cinematográficas en los años 30, como Nuestro Cinema o Cinegramas. El otro eslabón fundamental en la estructuración de la vanguardia cinematográfica en España fue el Cineclub Español. Fundado en 1920 por Buñuel en la residencia de estudiantes y que suponía el primer cineclub del país. El éxito de las proyecciones llevó a Jiménez Caballero a convertirlo en actividad de la Gaceta en 1928 y se anunció en su número 43, dedicado monográficamente al cine. En sus pantallas se proyectaron films de Buñuel, Epstein, Dulac, Eisenstein o Pudovkin. Desempeñó una labor de acercamiento de la vanguardia al cine y a sus posibilidades de lenguaje innovador. El fundador de la Gaceta y el Cineclub, Ernesto Jiménez Caballero, estuvo siempre muy interesado por el cine. En 1930 realizó su primera película, Esencia de verbena, donde pretendía reflejar el carácter y costumbres del madrileñismo mediante la unión de escenas rodadas en la verbena de la Virgen del Carmen, con pinturas de Goya, Picasso, Maruja Mayo y Picabia. Experimentó con el montaje para potenciar las asociaciones de ideas visuales. También realizó en ese mismo año un cortometraje sobre el Madrid intelectual, titulado Noticiario del Cineclub. La peculiaridad de la obra de Jiménez Caballero reside en ser la única que nació de un contexto favorable, gracias a la financiación de la Gaceta, su conocimiento teórico y de la producción mundial y sus posibilidades de proyección internacional, como el Congreso de Bruselas. Porque en España la producción cinematográfica, como decía el crítico Villegas López, se encuentra entre el milagro y la inexistencia, o la miseria más bien, ¿no? La producción cinematográfica de vanguardia en España tendría que
venir de la mano de unos pocos, porque realmente estaba dirigida a la producción cinematográfica al pueblo llano. Luis Buñuel entabló una gran amistad con algunos de los intelectuales de la residencia de estudiantes, especialmente con Dalí y Lorca. Decidió entonces dedicarse al arte, al cine. Viaja a París, donde entrará en contacto con las vanguardias europeas. Cultivará un cine de vanguardia surrealista con influencia de Dalí, con el que trabajará en Un perro andaluz en 1925, estrenándola en París en 1929. Se interesó en la literatura y en el teatro, escribiendo varias novelas y dramas. Edgar Neville producirá en tiempos de República obras alejadas de la industria predominante, experimentales y vanguardistas. Viajará a Hollywood, donde conocerá a Chaplin. A su vuelta, dirigirá metrajes basados en bufonadas, caricaturas y parodias de manera independiente, como Yo quiero que me lleven a Hollywood, en 1931, Falsos noticieros, en 1934, o La vida privada de un tenor, en 1935. Carlos Velo y Fernando Mantilla realizaron un cine experimental durante la República, que era difícil encontrar en la industria española. Produjeron entre 1934 y 1936 un número apreciable de cortometrajes, entre los que podemos destacar Almandrabas, en 1934, La ciudad y el campo, en 1935, o Infinitos, también en 1935. Toda la obra de Velo Mantilla, salvo el caso de Almadrabas, se considera perdida. La innovación técnica llegó de manos de Valdelomar en 1928, con su desbordamiento panorámico de la imagen, fuera de los límites de la pantalla, y el concepto de visión táctil. Su obra y su tenaz actividad investigadora no empezaron a ser redescubiertas hasta poco antes de su muerte, siendo en cambio el principio de un renacimiento que sigue ganando adeptos. El 1 de abril de 1939 acaba la guerra civil con el éxito de los franquistas, iniciándose así un periodo de recesión cultural que comenzó por el exilio de casi todos los intelectuales a Francia, México, Argentina. Buñuel, por ejemplo, pasó sus últimos años de vida en la capital mexicana, en una casa que hoy en día se exhibe como museo. No solo los intelectuales, sino también los técnicos y realizadores cinematográficos tuvieron que marcharse del país, dejando tras ellos un vacío cultural profundo. Sin embargo, no todo desaparecerá, quedando algún rastro de producción como los films burlescos que se habían cultivado también antes de la guerra, entre los que encontramos Un bigote para dos o Mauricio, una víctima del vicio. Será muy destacable el documentalismo, de carácter experimental técnico que no vanguardista, financiado con dinero público y sometido así al control del régimen y a la temática española. También en esa línea, pero autofinanciados, se darán ya en los años 50 y 60 otro tipo de documentales, de tirada más vanguardista, en los que trabajarán Jorge Grau, Javier Aguirre o Jacinto Esteva. Básicamente, el cine de vanguardia supondrá un cambio de rumbo total, por la predominante escasez, falta de unidad, intentos inacabados e inexistencia de un cine puro y formal. El 95% del cine español desde el año 1896 hasta el año 31 está desaparecido. 95%. Buscar ahí vanguardia, si es milagro encontrar cine, imaginaos vanguardia.